La niebla del Támesis guardaba secretos esa noche de octubre. Mientras Londres dormía, alguien cometió el crimen perfecto, o eso creían. Esta es la historia de un asesinato que conmocionó a Inglaterra, una desaparición que parecía imposible de resolver y el detective obsesionado que nunca dejó de buscar la verdad. Bienvenidos a El último viaje por el Támesis. Era el 23 de octubre de 2011 cuando Victoria Ashford subió a un taxi en Mayfair. Tenía 28 años, trabajaba como consultora financiera en el distrito de negocios de Canary Wharf, y esa noche celebraba un ascenso laboral con sus colegas en un exclusivo bar del centro de Londres. Las cámaras de seguridad la captaron saliendo del establecimiento a las 11:40 de la noche, sonriendo, despidiéndose de sus amigos con un gesto de la mano. Llevaba un vestido azul marino, tacones negros y su característico collar de perlas que su abuela le había regalado. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Victoria llamó a un taxi mediante una aplicación. El conductor asignado era Marcus Webb, un hombre de 42 años con licencia limpia, sin antecedentes penales, padre de 2 hijos, casado desde hacía 15 años, un ciudadano ejemplar según todos los registros. El trayecto desde Mayfair hasta su apartamento en Greenwich debía durar aproximadamente 30 minutos. Victoria nunca llegó a casa. A las 7 de la mañana siguiente, su prometido, James Morrison, llamó a la policía. Victoria no había respondido ninguna de sus llamadas ni mensajes. Su teléfono iba directo al buzón de voz. James conocía a Victoria mejor que nadie, y sabía que esto no era normal. Ella era metódica, responsable, siempre avisaba si algo cambiaba en sus planes. La desaparición de Victoria Ashford se convirtió oficialmente en un caso de persona desaparecida a las 9 de la mañana. El detective inspector Robert Hayes fue asignado al caso. Hayes era un veterano de Scotland Yard con 25 años de experiencia, un hombre conocido por su tenacidad y su incapacidad para dejar casos sin resolver. Cuando Hayes llegó al apartamento de Victoria en Greenwich, encontró un espacio inmaculado, ordenado, con una taza de café a medio lavar en el fregadero del día anterior. Todo indicaba que Victoria había planeado regresar a casa. En su habitación, el vestido que había planeado usar para el trabajo el día siguiente estaba cuidadosamente dispuesto sobre una silla. Sus maletas estaban guardadas. No había señales de que Victoria hubiera planeado huir o desaparecer voluntariamente. Hayes revisó las cámaras de seguridad inmediatamente. Las imágenes mostraban a Victoria entrando al taxi de Marcus Webb a las 11:43 de la noche. El vehículo, un Toyota Prius negro con el número de placa claramente visible, se alejaba por las calles de Mayfair en dirección este. Hayes rastreó la ruta del taxi mediante las cámaras de tráfico de Londres, una de las redes de vigilancia más densas del mundo. El taxi tomó la ruta esperada, cruzando el centro de la ciudad, pero algo extraño sucedió a las 12:07 de la madrugada. En lugar de continuar hacia Greenwich, el taxi giró hacia el sur, cerca del puente de la Torre, y descendió hacia una zona industrial junto al río Támesis. Las últimas imágenes mostraban el vehículo ingresando a un área con poca iluminación, cerca de los antiguos muelles de Rotherhithe. Después de eso, nada. El taxi simplemente desapareció de todas las cámaras durante casi 2 horas. A las 2:15 de la madrugada, el mismo vehículo apareció nuevamente en las cámaras, saliendo de la zona industrial, pero ahora conduciendo en dirección norte, hacia Hackney. Victoria ya no estaba en el asiento trasero. Si estás disfrutando esta historia y quieres descubrir qué sucedió realmente esa noche, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso de True Crime. Ahora continuemos, porque lo que Hayes descubrió a continuación cambió todo. Hayes y su equipo localizaron a Marcus Webb esa misma tarde. El taxista estaba en su casa, aparentemente tranquilo, preparando el almuerzo para sus hijos. Cuando Hayes tocó a su puerta, Webb mostró sorpresa genuina ante la presencia de la policía. Invitó a los detectives a entrar sin dudar, cooperó plenamente desde el primer momento. Dijo que sí, recordaba a Victoria Ashford, la pasajera de la noche anterior. Según su versión, la había dejado en su destino en Greenwich aproximadamente a las 12:15 de la madrugada. Ella le había pagado, había salido del vehículo, y él había continuado trabajando el resto de la noche. Hayes no le creyó ni una palabra.
Las cámaras de tráfico contradecían completamente su historia. Cuando Hayes le mostró las imágenes del taxi desviándose hacia los muelles de Rotherhithe, algo cambió en la expresión de Webb. Su rostro palideció, sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Pidió hablar con un abogado. Durante las siguientes 72 horas, Marcus Webb permaneció en custodia mientras el equipo forense examinaba su taxi centímetro por centímetro. Encontraron cabellos de Victoria en el asiento trasero, huellas dactilares en la manija de la puerta, exactamente lo que esperarías encontrar de cualquier pasajero. Pero también encontraron algo más perturbador. En el maletero del vehículo, ocultas bajo la alfombra de repuesto, había pequeñas manchas de sangre. Las pruebas de ADN confirmaron que la sangre pertenecía a Victoria Ashford. Webb seguía negando todo. Su abogado argumentaba que cualquiera podría haber plantado esa evidencia, que su cliente era inocente, que las manchas de sangre podían tener explicaciones alternativas. Pero Hayes sabía que tenían a su hombre. Lo que no tenían era un cuerpo, una confesión, o una explicación clara de qué había sucedido durante esas 2 horas en las que el taxi desapareció de las cámaras. Hayes se obsesionó con los muelles de Rotherhithe. Pasaba horas caminando por la zona, estudiando cada almacén abandonado, cada embarcadero, cada rincón oscuro donde alguien podría ocultar algo. El área era vasta, laberíntica, llena de edificios industriales en desuso y accesos al río. Durante los siguientes días, equipos de buzos inspeccionaron el Támesis en esa zona, rastreando el lecho del río en busca de cualquier evidencia. No encontraron nada. La presión mediática era inmensa. El caso de Victoria Ashford dominaba los titulares. Una joven profesional exitosa, desaparecida en circunstancias misteriosas, un taxista sospechoso, pero sin cuerpo, sin testigos, sin respuestas claras. La familia de Victoria organizó vigilias, rogaban por información, ofrecían recompensas. James Morrison, su prometido, apareció en televisión con lágrimas en los ojos, suplicando que quien supiera algo se presentara. 3 semanas después de la desaparición, cuando el caso parecía estancarse, sucedió algo inesperado. Un pescador aficionado que frecuentaba los muelles de Rotherhithe se presentó en la estación de policía. Dijo que la noche de la desaparición de Victoria, alrededor de la medianoche, había estado pescando en uno de los embarcaderos antiguos cuando escuchó un vehículo acercarse. Era inusual porque esa zona estaba prácticamente abandonada a esas horas. El pescador, un hombre llamado Dennis Cooper de 63 años, dijo que se había escondido instintivamente detrás de unas cajas oxidadas porque no quería que lo vieran, ya que técnicamente estaba pescando en propiedad privada. Desde su escondite, Cooper vio un taxi negro detenerse cerca del borde del muelle. Un hombre salió del vehículo, el conductor, y permaneció allí varios minutos mirando hacia el río. Cooper no podía ver bien en la oscuridad, pero juraba que el hombre parecía nervioso, inquieto, caminando de un lado a otro junto al vehículo. Después de unos 15 minutos, el conductor volvió al taxi y se marchó. Cooper no pensó mucho en ello en ese momento, simplemente le pareció extraño, pero cuando vio las noticias sobre Victoria Ashford y el taxi, sintió que debía reportarlo. Hayes interrogó a Cooper extensamente. ¿Estaba seguro de la fecha? ¿De la hora? ¿Podía identificar el vehículo? Cooper no podía estar completamente seguro, pero el tiempo coincidía, la ubicación coincidía, y su descripción del comportamiento nervioso del conductor encajaba perfectamente con la teoría de Hayes. Pero seguía sin haber cuerpo, sin evidencia física concreta de asesinato. La fiscalía enfrentaba un dilema terrible. Tenían evidencia circunstancial fuerte, manchas de sangre, las imágenes de las cámaras mostrando el desvío inexplicable, el testimonio del pescador, pero sin un cuerpo era extremadamente difícil procesar un caso de asesinato. Marcus Webb seguía en custodia, pero su abogado presionaba para que lo liberaran por falta de evidencia suficiente. Entonces Hayes tuvo una idea. Si no podían encontrar el cuerpo en el río, quizás podían encontrar evidencia de cómo había llegado allí. Solicitó registros de las mareas del Támesis para la noche de la desaparición, estudió corrientes, patrones de movimiento del agua, consultó con expertos en hidrología fluvial. El Támesis es un río tidal, su corriente cambia con las mareas del mar. Si alguien había arrojado algo al río esa noche, la marea alta habría llevado el objeto hacia el este, río abajo, hacia el estuario.
No te vayas porque lo que sucedió después es absolutamente escalofriante. Dale like si esta historia te tiene al borde del asiento. Y espera a escuchar cómo Hayes finalmente resolvió este misterio. Hayes organizó una nueva búsqueda, esta vez expandiendo el área de investigación siguiendo las proyecciones de corrientes. Los buzos se trasladaron más al este, hacia áreas donde la marea podría haber depositado algo pesado. Fue una búsqueda agotadora, costosa, y Hayes enfrentaba críticas de sus superiores que consideraban que estaba gastando demasiados recursos en una búsqueda que podría ser infructuosa. Pero Hayes no se rendía. Tenía un presentimiento, una intuición forjada por años de experiencia. Victoria Ashford merecía justicia. Su familia merecía respuestas. El 14 de noviembre, casi un mes después de la desaparición, un equipo de buzos que trabajaba cerca de Greenwich, irónicamente a solo kilómetros de donde Victoria vivía, encontró algo en el lecho del río. Era un cuerpo atado a una cadena pesada y bloques de hormigón improvisados. El estado de descomposición era avanzado debido al agua, pero la ropa coincidía. El vestido azul marino, los tacones negros, el collar de perlas de su abuela, todo estaba allí. Era Victoria Ashford. El examen forense reveló la horrible verdad. Victoria había sido estrangulada. Las marcas en su cuello eran inequívocas. La causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento manual. Las manchas de sangre en el taxi probablemente provenían de una herida defensiva. Victoria había luchado por su vida. Había arañado a su atacante. Había sangrado durante la lucha. Pero no había sido suficiente. Con el cuerpo recuperado, la fiscalía ahora tenía un caso sólido. Marcus Webb fue formalmente acusado de asesinato en primer grado. El juicio comenzó en marzo de 2012 y captó la atención de todo el país. La evidencia era abrumadora. Las cámaras mostraban el desvío inexplicable, la sangre en el taxi, el testimonio del pescador y ahora el cuerpo recuperado del río exactamente donde las proyecciones de corrientes sugerían que estaría. Durante el juicio, emergieron detalles perturbadores sobre Marcus Webb. A pesar de su apariencia de ciudadano modelo, la policía descubrió que Webb había estado enfrentando serios problemas financieros. Tenía deudas de juego considerables, había pedido préstamos a prestamistas poco escrupulosos, estaba desesperado por dinero. La teoría de la fiscalía era que Webb había visto a Victoria, una mujer obviamente adinerada con joyas visibles, y había tomado una decisión terrible en un momento de desesperación. Pero había un problema con esta teoría. Cuando Victoria fue encontrada, todavía llevaba su collar de perlas, sus aretes de diamantes, su anillo de compromiso. Su bolso, que contenía efectivo y tarjetas de crédito, fue encontrado intacto con el cuerpo. Si el motivo había sido el robo, ¿por qué Webb no había tomado nada? La fiscalía presentó una teoría alternativa que heló la sangre de todos en la sala del tribunal. Quizás el robo había sido la intención inicial, pero algo había salido mal. Quizás Victoria había reconocido a Webb, había amenazado con reportarlo, y él había entrado en pánico. Quizás la conversación en el taxi había escalado. Ella había descubierto el desvío de ruta. Había comenzado a exigir que la llevara a su destino, y Webb había perdido el control. Los registros telefónicos mostraban que Victoria había intentado hacer una llamada desde su móvil a las 12:02 de la madrugada, justo minutos antes de que el taxi desapareciera de las cámaras. La llamada había sido al número de emergencias, al 999, pero había sido cortada después de solo 3 segundos. Nunca se conectó con un operador. Esos 3 segundos sugerían que Victoria había intuido el peligro. Había intentado pedir ayuda, pero Webb la había detenido antes de que pudiera completar la llamada. Durante el juicio, Webb finalmente habló. Su testimonio fue desgarrador de escuchar. Admitió que había desviado el taxi de la ruta, admitió que había ido a los muelles de Rotherhithe, pero insistió en que todo había sido un terrible malentendido, un accidente. Según Webb, Victoria había recibido una llamada telefónica durante el viaje, había parecido angustiada, le había pedido que cambiara el destino, que la llevara a los muelles porque supuestamente iba a encontrarse con alguien allí. Webb afirmaba que cuando llegaron a los muelles, Victoria había salido del taxi, había caminado hacia la oscuridad, y él la había perdido de vista. Dijo que había esperado unos minutos confundido, luego había escuchado un grito, había corrido hacia el sonido, pero no había encontrado nada.
Asustado y sin saber qué hacer, había huido. Según su versión, alguien más había matado a Victoria esa noche, y él simplemente había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La fiscalía destrozó esta versión. Los registros de llamadas de Victoria no mostraban ninguna llamada recibida esa noche, excepto mensajes de James, su prometido, preguntando si había llegado bien a casa. No había evidencia de que Victoria hubiera pedido cambiar el destino. El testimonio de Webb estaba lleno de inconsistencias y contradicciones. ¿Por qué no había llamado a la policía si había escuchado un grito? ¿Por qué había limpiado parcialmente el maletero de su taxi antes de que la policía lo inspeccionara? ¿Por qué había mentido inicialmente sobre haber dejado a Victoria en Greenwich? El forense que examinó el cuerpo de Victoria testificó sobre algo crucial. Las marcas de estrangulamiento en su cuello eran consistentes con manos grandes de hombre, y cuando compararon las medidas con las manos de Webb, coincidían perfectamente. Además, encontraron fibras microscópicas del uniforme de taxista de Webb bajo las uñas de Victoria, evidencia de que ella había luchado específicamente contra él. El momento más dramático del juicio llegó cuando la fiscalía presentó evidencia digital que Webb desconocía que existía. Los teléfonos móviles modernos transmiten constantemente señales a las torres celulares cercanas, creando un registro de ubicación. El teléfono de Victoria había dejado de transmitir a las 12:08, exactamente cuando el taxi ingresó a la zona de los muelles. Pero el teléfono de Webb había seguido transmitiendo. Los registros mostraban que su teléfono había permanecido en el área de los muelles durante 1 hora y 17 minutos, no los 15 minutos que él afirmaba. ¿Qué había estado haciendo Webb durante más de 1 hora en esos muelles oscuros? La fiscalía argumentó que había pasado ese tiempo atando el cuerpo de Victoria a las cadenas y bloques de hormigón, arrastrándola hasta el borde del muelle, esperando el momento adecuado de la marea, y finalmente arrojándola al Támesis. La marea había estado en su punto más alto a la 1:20 de la madrugada, exactamente dentro de esa ventana de tiempo. Comparte este video si crees que la justicia debe prevalecer, porque lo que el jurado decidió cambió la vida de muchas personas para siempre. La defensa de Webb intentó argumentar que toda la evidencia era circunstancial, que no había testigos directos del asesinato, que existía duda razonable. Pero la acumulación de evidencia era devastadora. Las cámaras, la sangre, las fibras, los registros telefónicos, el testimonio del pescador, las mentiras de Webb, todo pintaba un cuadro claro y terrible. El juicio duró 6 semanas. El jurado deliberó durante 2 días. El veredicto fue unánime. Marcus Webb, culpable de asesinato en primer grado. La sala del tribunal estalló. La familia de Victoria lloró de alivio y dolor. James Morrison abrazó a la madre de Victoria mientras ambos se derrumbaban. Hayes, sentado en la parte trasera de la sala, cerró los ojos por un momento, permitiéndose un breve instante de satisfacción antes de volver a su característica expresión imperturbable. En la sentencia, el juez describió el crimen como particularmente atroz. Victoria Ashford había confiado en Webb para llevarla a casa de manera segura. Él había traicionado esa confianza de la manera más horrible imaginable. La había asesinado, había intentado ocultar su cuerpo en las profundidades del Támesis, y luego había regresado a casa con su familia como si nada hubiera pasado. El juez sentenció a Marcus Webb a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero la historia no termina con el veredicto. Durante los meses siguientes, Hayes continuó investigando, obsesionado con entender completamente qué había motivado a Webb. Revisó cada aspecto de su vida, sus finanzas, su historial, buscando algo que explicara cómo un padre de familia aparentemente normal había sido capaz de un acto tan monstruoso. Lo que Hayes descubrió fue perturbador. Webb había estado viviendo una doble vida durante años. Aunque parecía un taxista común, había estado involucrado en actividades cada vez más desesperadas para pagar sus deudas de juego. Había considerado robos, había estado buscando formas de conseguir dinero rápido. Los investigadores encontraron búsquedas en su ordenador de semanas antes del asesinato, investigaciones sobre cómo cometer crímenes sin dejar evidencia, cómo deshacerse de pruebas, cómo las corrientes del Támesis podían ocultar objetos. Webb había estado planeando algo,
aunque quizás no específicamente el asesinato de Victoria. Ella simplemente había sido la víctima equivocada en el momento equivocado. Una joven que había tenido la mala fortuna de entrar a su taxi en una noche en que él finalmente había cruzado la línea de la fantasía criminal a la acción. 3 años después del asesinato, en 2014, Webb finalmente hizo una confesión completa desde prisión. Quizás buscaba alguna forma de redención, o quizás el peso de su crimen finalmente se había vuelto insoportable. Admitió que había planeado robar a un pasajero adinerado esa noche. Cuando Victoria entró a su taxi con sus joyas visibles, él vio una oportunidad. La llevó a los muelles con la intención de amenazarla y robarle. Pero Victoria era fuerte, valiente, no se había dejado intimidar. Había luchado, había gritado, había intentado escapar. Webb entró en pánico. En su confesión, describió cómo la había agarrado del cuello solo para hacerla callar, cómo ella había seguido luchando, cómo él había apretado más fuerte sin realmente querer matarla, hasta que de repente ella dejó de moverse. Según sus palabras, nunca había querido matarla, solo había querido el dinero, pero las cosas se habían salido de control. Esta confesión no cambió su sentencia. Ya estaba cumpliendo cadena perpetua, pero proporcionó a la familia de Victoria algo de cierre. Pudieron entender, al menos en parte, los últimos momentos de su hija, su hermana, su prometida. Supieron que ella había luchado hasta el final, que no se había rendido sin pelear. El detective inspector Robert Hayes se retiró en 2016. Durante su ceremonia de despedida, cuando le preguntaron cuál había sido el caso que más lo había marcado en su carrera, no dudó en mencionar a Victoria Ashford. Dijo que ese caso le había enseñado que la justicia a veces requiere paciencia, obsesión y la voluntad de no rendirse nunca, sin importar cuán imposible parezca resolver un caso. Hayes reveló algo más esa noche. Durante las semanas en que buscaban el cuerpo de Victoria, había visitado a su familia regularmente. Le había prometido a la madre de Victoria que encontraría a su hija, que le daría respuestas. Esa promesa lo había mantenido despierto durante noches, lo había impulsado a seguir buscando cuando otros sugerían abandonar. Cuando finalmente encontraron a Victoria, Hayes había conducido personalmente hasta la casa de su familia para darles la noticia. Fue el momento más difícil de su carrera, pero también uno de los más importantes. La historia de Victoria Ashford se convirtió en un caso emblemático en Londres. Llevó a cambios en las regulaciones de taxis, a mayor vigilancia y sistemas de seguimiento, GPS obligatorios en todos los vehículos de transporte público. Se implementaron botones de pánico conectados directamente a la policía, sistemas de grabación de audio dentro de los taxis, verificaciones de antecedentes más exhaustivas para conductores. El caso también inspiró una conversación nacional sobre seguridad de mujeres en transporte nocturno. Organizaciones de derechos de mujeres utilizaron la historia de Victoria para abogar por mejores protecciones, más iluminación en áreas como los muelles abandonados, mayor presencia policial en zonas industriales aisladas. James Morrison, el prometido de Victoria, estableció una fundación en su nombre. La Fundación Victoria Ashford proporciona apoyo a familias de víctimas de crímenes violentos, ayuda legal, asesoramiento psicológico, y trabaja en campañas de concientización sobre seguridad personal. Cada año, en el aniversario de su muerte, organizan una vigilia junto al Támesis, no en los muelles de Rotherhithe donde murió, sino en Greenwich, donde ella vivía, donde había planeado construir su futuro. Marcus Webb permanece en prisión. Ha tenido varios incidentes violentos con otros prisioneros que supieron de su crimen. En prisión, los que hacen daño a mujeres son considerados el escalón más bajo, y Webb ha pagado ese precio. Se ha convertido en un hombre amargado, aislado, que pasa la mayoría de su tiempo en confinamiento solitario por su propia protección. La madre de Victoria, Margaret Ashford, dio una entrevista 5 años después del asesinato. Habló sobre cómo cada día sin su hija era una lucha, cómo el dolor nunca realmente desaparecía. Solo se volvía más manejable con el tiempo. Pero también habló sobre la importancia de encontrar el cuerpo, de tener un lugar donde llorar, de poder darle a Victoria un funeral apropiado. Agradeció a Hayes y a su equipo por nunca rendirse, por tratar la historia de su hija con dignidad y determinación. El Támesis sigue fluyendo por Londres, testigo silencioso de incontables historias a lo largo de siglos.
Pero para aquellos que conocen esta historia, ese tramo del río cerca de los muelles de Rotherhithe siempre será un recordatorio sombrío de la noche en que Victoria Ashford hizo su último viaje. Un viaje que nunca debió suceder, un final que nunca debió ser. Esta es la historia del último viaje por el Támesis. Una historia de confianza traicionada, de una vida robada demasiado pronto, de justicia finalmente servida, y de un detective que nunca dejó de buscar la verdad. Victoria Ashford no es solo una estadística, no es solo otro caso archivado. Fue una hija amada, una hermana, una prometida, una profesional brillante con toda una vida por delante. Y aunque su historia terminó trágicamente esa noche de octubre, su memoria vive en las vidas que la fundación en su nombre ha tocado, en las medidas de seguridad que su caso inspiró, y en el recordatorio permanente de que debemos cuidarnos unos a otros, especialmente en los momentos más vulnerables. Si esta historia te conmovió, compártela. Mantengamos viva la memoria de Victoria y recordemos que detrás de cada caso de True Crime hay personas reales, familias destrozadas y vidas irrevocablemente cambiadas. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los casos más impactantes de Londres. Nos vemos en el próximo video.